¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mario? Buenos días, José. ¿Cómo estás? Gusto en verte. Buenos días. Muy buenos días. Eh, Laura, ¿cómo estás? Buenos días. A ver si me escuchas, Laura. ¿Sí me escuchas? Creo que todavía no. Hola, Laura, buenos días. Buenos Buenos días. días, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Buenos días. Días. Ya aquí para iniciar, gracias a los que se conectaron a las 9. Por unas fallas técnicas en la computadora de actualización, sobre todo ya me permitió entrar 5 minutos después. Una disculpota, pero ya estamos acá. Bueno, pues vamos a iniciar. Sin más, va a ser una práctica muy rápida. Ya se irán incorporando más personas. Eh, Muchas gracias a ustedes por el momento para asistir a esta plática acerca de las cosas que no debemos de hacer. Déjenme empezar a grabar también la sesión. Vamos a ver. Bueno, pues entonces prácticamente nada más es para esta plática para ver las cosas que no debemos de hacer en el mercado de valores cuando éste baja. Es decir, no es específicamente para ver qué sí podemos hacer, ¿sale? Que debo dejarlo claro. No es qué vamos a hacer cuando el mercado de valores baja, sino qué vamos a hacer cuando el mercado de valores está a la baja, ¿sale? ¿Qué no debemos de hacer? Y bueno, pues las cosas que sí debemos de hacer, eso lo veremos seguramente en alguna otra plática, pero las cosas que no debemos de hacer cuando el mercado de valores baja, vamos a ver la primera de ellas, y la primera de ellas prácticamente tiene que ver, déjenme ponerlo así en presentación, ok. Entonces la primera de ellas tiene que ver con dejar de invertir. Es decir, nosotros lo que no debemos de hacer cuando el mercado de valores está rojo, cuando está bajista, es dejar de invertir. Y esto se refiere específicamente a que no estemos invirtiendo por miedo a que el mercado de valores siga cayendo, siga bajando y que no sepamos cuál es el fin de ese bajón del mercado de valores. Y de hecho, que posteriormente no sepamos si va a subir las acciones que tenemos en nuestra cartera. Es decir, nosotros sabemos que debemos de invertir en las acciones o índices que están en nuestra cartera o fondos de inversión o CETES del gobierno, estar invirtiendo sobre el mismo, acumulando, acumulando, acumulando. Un problema de ello, o que cuando el mercado está rojo, es que como tenemos miedo de que siga cayendo, ya no le estamos invirtiendo a esa acumulación, ya no estamos invirtiéndole dinero a esa cantidad de acciones o ETFs que estamos comprando regularmente, cada mes o cada 2 meses o cada que invirtamos. Entonces, por tal motivo, lo que hacemos por miedo es dejar de invertir. No voy a invertir ahorita, voy a guardar mejor mi dinero, y pues no lo invierto. Veamos un ejemplo de qué es lo que sucede cuando dejamos de invertir. Es decir, que no estamos constantemente comprando. Recuerden que hacemos dos análisis, análisis fundamental por un lado y por otro lado análisis técnico. El análisis fundamental me dice qué voy a comprar, qué acción, si voy a comprar sobre la misma, mantener, o sea, sin comprar ni vender, o bien vender. Solamente sería de esas tres: comprar, mantener o vender, que es lo que recomiendan los analistas cuando estamos comprando o cuando estamos vendiendo. Vamos, en cualquier periodo del mercado. Pero cuando está rojo, muchos analistas dicen, vende. Sí, está bien, es correcto. Lo que no se valdría es dejar de comprar por el miedo a que sigan cayendo nuestras acciones. Entonces, podemos estar rojos en alguna acción. Por ahí ya lo mencionamos ayer en el grupo de Facebook. Disney es de las que ha estado rojo en los últimos días. Han estado rojas las tecnológicas, casi todas. Pero Disney en específico, ayer que el mercado se fue hacia arriba, bueno, pues Disney seguía rojo, es más, seguía muy rojo. Uno de los problemas fue su reporte de earnings, definitivamente, que, bueno, pues le impactó porque fueron números menores a lo esperado en Disney, sobre todo por el número de suscriptores y de ingresos por Disney Plus. Se esperaba que tuviera mayores ingresos, mayor cantidad de suscriptores, y se fue a la baja. No alcanzó la meta esperada. Sí rebasó lo del trimestre anterior. El problema es que la castigaron los inversionistas porque no llegó a la meta esperada. Entonces, ese problema, juntando o asociándolo con la pandemia y el cierre de parques, juntándolo con menores estímulos o que tardaron los estímulos fiscales, bueno, pues eso repercute en los ingresos de Disney en específico en este caso.
Otras plataformas como Netflix también ha sido golpeada, ¿sale? Y en realidad casi todas las tecnológicas. Sin embargo, cuando el SPY sube, como lo podemos ver aquí, esta es una gráfica del SPY hasta el año pasado, precisamente cuando estaba el pico de la pandemia, el pico bajo de la pandemia, que es esta zona de aquí, esta parte. Estamos hablando de marzo del 2020, el 23 de marzo del 2020. Y en esa zona, bueno, pues ustedes, o más bien todos nosotros anteriormente, podíamos ver que la pandemia, perdón, antes de la pandemia, estamos hablando de desde hace 15 años, hace alrededor de 20 años, bueno, pues el mercado era alcista, pero tiene sus ciclos bajistas. Jamás el mercado se mantendrá siempre alcista. Si no, todos seríamos millonarios en la bolsa, ¿verdad? Pero bueno, la idea es que sepamos que hay ciclos bajistas. ¿Pueden ser prolongados los ciclos bajistas? Claro que sí. Ya se vio en la época el crack bursátil en el 29, duró más de 30 años. Hasta más o menos los 60 fue cuando la bolsa recuperó el mismo nivel de 1929. O sea, si en 30 años no se había recuperado al mismo nivel la bolsa, el Dow Jones o el Standard & Poor's, imagínense lo que puede suceder ahora, ¿no? Sin embargo, ya se considera que no puede durar una crisis esa cantidad de años. Sí puede durar años, pero no puede durar esa cantidad como 30 años. Entonces, definitivamente, en la pandemia, los inversionistas vendían y vendían y vendían por ese temor de ya no comprar, de dejar de invertir, de pensar que la bolsa no se iba a recuperar y que al contrario podemos seguir perdiendo nuestras acciones de Disney, nuestras acciones de Netflix, nuestras acciones de Amazon, todo lo que tuviéramos en ese momento, todas las acciones. Efectivamente, todas estaban cayendo. Ustedes vean las gráficas de todas las acciones y en el mes de marzo, el 23 de marzo del año pasado, 2020, el pico más bajo fue el 23 de marzo. Pero ahí lo que debemos de ver nosotros son oportunidades de compra, porque no solamente estamos viendo el análisis fundamental. Recuerden que también vemos el análisis técnico y es como un rompecabezas, en donde el análisis técnico entonces me va a responder a la pregunta de qué comprar, perdón, en qué momento comprar y en qué momento vender. Entonces, conforme el análisis fundamental, nos decía, no, las empresas van en rojo, van en decadencia, está bien, pero ¿qué te dice el análisis técnico? Que es momento de compra derivado de que llegó a ciertos niveles de soporte, ciertos niveles de resistencia, en donde eso ya lo sabemos, de acuerdo al curso que tomaron con un servidor, los niveles de soporte y resistencia también nos indicarán entradas, los promedios móviles, los patrones, ya sea a corto plazo, mediano plazo o largo plazo, es decir, en velas de minutos u horas, en velas diarias o en velas semanales y mensuales. ¿Vale? Eso nos da un panorama todavía más completo de en qué momento entrar. Aquí, en esta gráfica, nosotros podíamos ver precisamente, pues, esta gráfica nos indicaba lo que estaba hasta el año pasado. ¿Vale? Sin embargo, ¿qué sucedió un año después, a la fecha? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues ya lo vimos. El pico bajo de la pandemia fue aquí. Pero ese fue el 23 de marzo en esta zona. Sin embargo, y ahí, de hecho, había niveles de sobreventa. Es decir, en un indicador que se llama RSI, que es ocupado por algunos inversionistas, básicamente nos dice los niveles de sobrecompra o los niveles de sobreventa. ¿Sale? Esto es muy comparado, chicos, muy comparado al análisis fundamental, cuando vimos análisis fundamental de acciones y dijimos que hay empresas que están sobrevaloradas o subvaloradas. ¿Sale? Entonces, en este nivel era un nivel de subvaloración de las empresas. Era irreal, vamos, ese nivel. ¿Sale? Porque no tenía que costar ese precio ni el SPY ni las acciones cuando llegaron a ese punto. No tenían que costar, tenían que costar más. Pero por niveles de sobreventa, o sea, la gente empezó a vender como loco. Recuerden ustedes que cuando la gente vende mucho y hay pocos compradores, el precio baja. Cuando hay muchos compradores y pocos vendedores, el precio sube. Entonces aquí hubo niveles de sobreventa. De acuerdo a este indicador RSI, tocó niveles de sobreventa, este nivelcito de aquí. ¿Vale? Entonces, pues era lógico, bastante lógico, cuando toca un nivel de sobreventa, normalmente lo que pasa está muy vendida la acción,
o el ETF, es irreal su valor, está subvalorado el ETF o la acción, y por lo tanto, pues tiende a subir al paso del tiempo. ¿Vale? Tiende a subir, y aquí mucho más tiende a subir, hasta niveles como estamos viendo ahorita. ¿Puede caer de nueva cuenta el SPY? Sí, sí puede caer, por supuesto, siempre. ¿Cuándo? No lo sabremos ahorita. ¿Saben? Lo que sí podemos advertir es que está en niveles ya de sobrecompra, y probablemente caiga. ¿Cuánto? Tampoco lo sabremos. No sabemos si aquí, no sabemos si más abajo, no sabemos si acá o hasta acá. Pudiera ser. Muy seguramente no va a llegar a este nivel de caída. No creemos que llegue a este nivel. ¿Vale? Sin embargo, cuando llegue a niveles más bajos, será momento de comprar. ¿Vale? No solo el SPY, sino las acciones que están en el SPY, como Disney, por ejemplo, como Netflix. Todas estas acciones tecnológicas, principalmente las del Nasdaq, las del Nasdaq 100. Entonces, comentario, ¿será momento de comprar cuando el mercado caiga, cuando esté en rojo? Por supuesto. Solamente que hay que hacer entonces los dos análisis. Por un lado, análisis fundamental y por otro lado, análisis técnico. Si los dos análisis me dicen compra, compremos. Si los dos análisis me dicen no es momento de comprar, pero tampoco es momento de vender, mantendremos. Y si el análisis de mi acción me dice que será momento de vender, si la acción la tengo a corto plazo, venderé. Si la acción la compré para un año, por ejemplo, o medio año. Pero si la acción la compré para 10 años o 5 años, por supuesto que no es momento de vender. Será momento de compra, inclusive. ¿Sale? Es decir, no hay que dejar de invertir. Muy bien. Vamos a ver el segundo punto de los 3 que no hay que hacer cuando el mercado está rojo. Bueno, lo que no hay que hacer es hacer una pausa en las aportaciones a los otros productos financieros. Es decir, que nos detengamos no solamente de comprar acciones o ETFs, porque básicamente parece ser que los inversionistas se enfocan en esos productos financieros. ETFs o acciones principalmente. Y dejamos a un lado todos los demás productos financieros que existen y que algunos de ellos los aprendimos en el curso de su servidor, en donde están también CETES, ¿sale? Están bonos del gobierno, pues, CETES, bondes, UDIBonos y BPAs. O están los fondos de inversión, ¿vale? O están opciones financieras, ¿vale? Si el mercado está en rojo, pues con las opciones financieras no nos preocupa que esté en rojo o esté en verde. ¿Por qué? Porque pues con opciones financieras podríamos comprar a la baja o a la alza. Otro tipo de productos financieros donde podemos también comprar a la baja y ganamos, CFDs, ¿vale? Forex también es otro mercado, que no lo vimos con un servidor. Los CFDs y Forex ya son cursos un poco más avanzados. Sin embargo, también existen oportunidades de compra cuando el mercado baja, ¿vale? Principalmente opciones financieras. Entonces, aquí la clave es no dejar de invertir, por un lado, pero además no dejar de invertir en otros productos. Porque entonces nos espantamos, ¿no? Nuestras acciones están cayendo, mejor no compro, mejor el dinero lo guardo. Sí, está bien, pero recuerda que también tienes que comprar en otros activos, como son la deuda gubernamental, como es los fondos de inversión, como es entonces las opciones financieras, en donde no dejemos de aportar a esos otros productos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque entonces estamos generalizando y vemos que si las acciones están cayendo, el mercado está cayendo, todo cae y no es cierto. El mercado cae, el mercado de valores, pero hay activos sustitutos al mercado de valores, ¿como cuál? Normalmente si el mercado de valores cae, los commodities suben, como el oro, la plata, ¿sale? El dólar. Normalmente cuando el mercado de valores cae, las tasas de rendimiento de la deuda gubernamental sube. Entonces será momento de invertirle un poco más a esa deuda gubernamental. ¿Que da menor rendimiento? Por supuesto, da menor rendimiento, pero también da menos riesgo. Recuerden que el riesgo es directamente proporcional al rendimiento. Vale. Muy bien. Y tercer punto y último de qué hay que hacer. Bueno, antes, recuerden ustedes que esta parte de los otros productos financieros se refiere a la diversificación. Por ahí en clases comentábamos que hay una fórmula matemática para el valor ideal
de nuestro portafolio en cuanto a la diversificación. Y de hecho se le llama teoría del portafolio de Markowitz. Markowitz fue un economista que creó una fórmula para la diversificación, en donde midió el riesgo, la relación entre el riesgo y la ganancia. Lo que siempre hemos comentado, a mayor riesgo, mayor ganancia. Bueno, pues entonces lo que dice él es que no debemos de analizar esa relación riesgo-ganancia de un solo activo, de una sola acción o de un solo tipo de activos. Por ejemplo, solo de ETFs y de acciones. No, debemos también de sacar la relación o la fórmula óptima de rendimiento conforme a todos nuestros activos, a todo el portafolio. Y si bien es una fórmula matemática compleja que tiene que ver con derivadas integrales, nosotros no lo vamos a hacer así. Nosotros básicamente lo que debemos hacer es cuánto estamos invirtiendo de nuestro total, de nuestro 100% de nuestra inversión, cuánto lo estamos invirtiendo en acciones, en ETFs, pero también en fondos de inversión, en deuda gubernamental y en opciones. ¿Estamos invirtiendo en todo eso? ¿O estamos invirtiendo nada más en uno? O sea, por ejemplo, en acciones nada más, o en índices. Lo óptimo no es invertir solo en uno. Markowitz nos dice que lo óptimo es invertir diferentes porcentajes en diferentes activos. Esto se resume, chicos, básicamente en algo que ya lo sabían hasta nuestras abuelitas y tatarabuelitas. No echar todos los huevos en la misma canasta, porque si los echas, se cae la canasta, se rompe. Aunque es muy trillada esa frase, es lo más real en inversiones. Nada más que en vez de decir, Markowitz, no eches todos los huevos en la misma canasta, lo que nos dice Markowitz es, hay una relación estrecha entre riesgo y rentabilidad o ganancia, pero no se debe de analizar en forma individual, sino un conjunto de activos en toda la cartera de nuestro portafolio. ¿Sale? Entonces, recomendable, si ustedes me pidieran un porcentaje, ¿sale? Recomendable. Si nada más viéramos, por ejemplo, 2 porcentajes, recomendable un 60-40, ¿sale? O un 55-45. Y esta recomendación se refiere a que no inviertan todo en acciones y ETFs. ¿Sale? También van en una parte a fondos de inversión y a deuda gubernamental, que eso nos va a dar para el futuro, es más largo plazo. Corto plazo inviertan un poco menos. Y en acciones e índices, a lo mejor un porcentaje todavía mayor. Es decir, equilibren su portafolio en cuanto al riesgo. ¿Vale? Equilíbrenlo. No manden todo a un solo tipo de activo. Muy bien. Y ahora sí, el tercero y último. Bueno, intentar medir el tiempo del mercado comprando acciones a un mínimo absoluto. Es decir, muchas personas dicen, bueno, el mercado está rojo, entonces voy a intentar comprar cuando esté súper rojo porque ahí va a estar todavía mejor. ¿Y cuál es el problema? Que vuelve a caer el precio de la acción. ¡Bum! Y entonces dice, no, como va a seguir cayendo, mejor me espero, porque va a irse más abajo. Entonces mejor compro más. Esto tiene que ver con la primer gráfica que vimos. Vamos a verla en esta parte de aquí. Vamos a suponer que un inversionista, o nosotros cuando aprendimos el curso, vamos a suponer que fue el año pasado, y compramos aquí aprendimos el curso por primera vez, y todo el mercado se fue para arriba. Y seguimos comprando en cada parte, seguimos comprando cada mes, y todos sonrientes, todos contentos, todos felices. Y decíamos, no, pues esto está excelente, qué bueno que me enseñó Alfredo el curso, ¿no? Porque estoy aquí de la ganancia que yo tenía en esta parte a lo que tengo aquí, no hombre, ya voy ganando una buena lana. Pero ¿qué pasó un mes después? Porque aquí era febrero en esta zona. ¿Qué pasó un mes después? En marzo, perdón, el 23 de marzo. ¡Pum! Se fue hasta acá. Entonces, vean ustedes el porcentaje de pérdida del SPY, siendo que estaba en $355 más o menos por cada SPY, por cada ETF, llegó a un valor de 220. O sea, ¿qué porcentaje de pérdida representa eso? Pues aproximadamente entre un 30-35%, más o menos. ¿Sabes? Si no me equivoco. Por ahí corríjanme si estoy mal en el dato. Entonces, ¿qué tendría que ver eso? Inclusive un poquito más, me parece. ¿Qué tendría que ver eso? Bueno, pues que alguien que compró aquí y se fue hacia acá, tenía ganancia. Pero como esa persona estaba a largo plazo, después se fue hacia acá. En este punto, varias personas de la clase quisieron vender, e inclusive vendieron algunos por el temor. Pero otros
Dijeron, no, Alfredo me dijo que era momento de hacer compras cuando estaba abajo. Bueno, pero es un error intentar medir el tiempo, el momento en que vamos a seguir comprando en el punto bajo. Es decir, solo comprar cuando está bajo y no comprar en diferentes puntos. Por ejemplo, alguien puede haber dicho, no, aquí era lo más bajo. ¿Vale? Ahí compro ya, echo mi resto, básicamente. Y luego sigo cayendo. Bueno, pues es un error echar todo el resto considerando que este era el punto más bajo. O sea, tratando de medir el punto más bajo. No, bueno, entonces era acá el punto bajo. Aquí he hecho ya mi resto. No puede caer más el mercado. ¿Vale? Porque ya llegó a otros niveles de soporte. Aquí. Bueno, pues ese es otro error. Porque echar todo el resto de lo que tenemos, pensando que el mercado está más abajo, intentamos medir el punto más bajo del mercado, ese es un error. Este mercado pudo haber caído más acá, mucho más. No sabemos hasta dónde iba a llegar. ¿Sale? Entonces, lo que hay que hacer no es comprar en una sola exhibición. Ya sabemos que hay que comprar en diferentes momentos. ¿Sale? Una persona que lo hubiera hecho bien, hubiera comprado aquí en este gap, pero también lo hubiera comprado acá, también lo hubiera comprado aquí, y luego acá, y luego acá, y seguir comprando. ¿Por qué? Porque aquí en todo esto los precios se hubieran promediado. De aquí hasta acá, todos los precios a los que ustedes podían haber comprado se hubieran promediado, todos estos valores del SPY o de las acciones. La gráfica es muy parecida en las acciones, sobre todo en las tecnológicas. Entonces, ese promedio de precios, ¿qué nos hubiera dado? Aquí la idea es promediar. Es decir, como ejemplo en esta tabla, aunque son fechas totalmente diferentes, hay diferentes precios a los que compramos las acciones o los índices, ¿sale? Hay diferentes precios totalmente, o inclusive los fondos de inversión, en donde tenemos a diferentes precios de la acción. Podemos tener precios bajos y podemos tener precios altos de la acción. En algunos momentos, en algunos meses, si compramos cada mes, vamos a comprar barato. En otros vamos a comprar más alto. Sí. Por supuesto que también no le vamos a meter la misma cantidad. Podría ser una cantidad constante de inversión. Pero también puede ser, por ejemplo, aquí estamos suponiendo que mensualmente estamos metiéndole 500 pesos. Una cantidad inicial fue de 10,000 pesos, pero mensualmente 500 pesos. Aunque en algunos meses será más porque tengo más dinerito, bueno, le meteré más de 500, ¿vale? Constantemente 500, pero en algunos meses le meto más de 500 pesos, 600, 650, por acá 2,000, hice algunos retiros, etcétera, ¿vale? Ahora, ¿cuántas acciones se compraron? Bueno, pues lo que me alcanzó con ese dinero, las acciones que me alcanzan. Si la acción cuesta 62.75, me alcanzó para 7 con 500 pesos, ¿vale? Pero, bueno, pues se van sumando las acciones. Recuerden que es una acumulación de acciones. Todo esto se acumuló, ¿vale? Es una acumulación. Recuerden que lo que nos hace ganar no es solamente por sí solo el aumento del precio de la acción, ¿no? No es por sí solo el aumento del precio de la acción. También nos hace ganar la acumulación de acciones. Obviamente por la cantidad acumulada. Es decir, en su momento, pues, aquí se va acumulando también todo esto. Primero fueron 9,000, le sumé otros 439 y pasó a 10,000, le sumé 608 y luego 11,000, y así sucesivamente se va acumulando. Recuerden que aquí aplica también el interés compuesto. Entonces, no se vale que solo invirtamos cierta cantidad mensual, ¿vale? Pero que después ya no invirtamos. Que aquí ya se nos olvide totalmente en estas, ya invertir, que aquí, por aquí ya no, por acá ya no, en varios meses consecutivos ya no invierta. Bueno, eso no se vale, porque en el mercado ya dijimos, no hay que dejar de invertir. ¿Por qué? Pues porque la acumulación de las acciones me va a dar un cierto rendimiento al final, me va a dar una cierta cantidad al final, una cierta cantidad de dinero. Entonces, pero esto tiene que ver con los costos promedios. Los costos promedios de las acciones, en realidad, al final, vamos a tener, entonces, si yo compré a 67.75, ojo, acá, voy a ponerlo así. Si compré a 67.75,
147 acciones, el costo promedio van a ser los mismos 67.75. Pero ojo, a partir de ahí ya no es ese mismo costo de las acciones el costo promedio. ¿Por qué? Bueno, porque ahora ya no compras 67.75. Al mes siguiente compras 62.75. Bajó 5 pesos el precio de la acción. ¿Me espanto que bajó el mercado? No, al contrario. Acumulo otras 7 acciones. Ahora en total ya tengo 154 acciones, ya no 147, pero el costo promedio es 67.75 que tenía de las anteriores acciones, más el costo promedio de las 7 acciones que las compré a 62.75 se promedian y ahora tengo un costo de 67.52. Es decir, es como si me costaran menos las acciones, unos centavitos menos. ¿Sale? Y cada vez que yo compre a diferentes precios, los costos también se van a promediar. Al final, yo tengo ahora 240 acciones. Aquí. Déjenme ponerlo. Aquí tengo 240 acciones. Pero de esos 240, ahora ya tengo 16,000 pesos. Y cada acción, o sea, 16,000 pesos de costo. Y cada acción me costó 69.16. ¿Vale? No me costaron lo que costó la más alta, que fue a 75.20. Bueno, más bien ahí fue un retiro, pero bueno. 75.82, perdón. ¿O cuál es? Esta, 77.38. La más alta de todas me costó 77.38. La más barata me costó 62.75. Bueno, pero ni la más alta ni la más baja compré. Yo lo que compré es un promedio de todas. En realidad el promedio al final fue de 69.16, pero ya tengo 240 acciones. Multipliquen ustedes, ahí en su calculadora, en su celular, 240 por 69.16 y eso va a ser el monto total de la ganancia. ¿Sale? Menos el costo acumulado. Bueno, más bien, el costo total de la venta menos el costo acumulado, pues esa es mi ganancia. Entonces, yo voy a ganar más por acumular por precio de acciones y no tratando de adivinar cuándo el mercado está más alto o más bajo. ¿Sabe? Porque si le atino a comprar todos mis canicas, todo mi dinero, cuando el mercado estaba en 62.75, lo más bajo, pues qué bueno. Pero si lo compré en lo más alto, 76.88, 77.38, perdón, pues ahí es un error. Porque lo que tengo que hacer entonces es promediar valores bajos con valores altos. Esto también es una fórmula matemática, chicos. O sea, no es mucha ciencia, ¿verdad? Lo único que nos dice es promedia tus costos cada vez que compres, te saldrá un costo mejor a lo que originalmente tenías pensado en comprar en el punto más bajo, porque nunca vas a saber cuál es el punto más bajo. Si lo supiéramos, qué bueno, ¿verdad? Pero nadie sabe cuál va a ser el punto más bajo del precio de una acción. Entonces, hay que comprar cuando estén arriba, pero también hay que comprar cuando estén abajo. Muy bien, en resumen entonces, vamos a verlo de nueva cuenta. Entonces, de las 3 cosas que no debemos de hacer es, primero, dejar de invertir, porque ya lo dijimos, si dejamos de invertir, nos espantamos porque estaba cayendo el precio de las acciones. Bueno, pues normalmente la bolsa siempre crece, ya lo sabemos. Y por lo tanto, ¿y por qué está compuesta la bolsa? La bolsa está compuesta por acciones. Y si las acciones siempre crecen, es decir, las empresas, pues la bolsa siempre va a crecer. Entonces, como lleva una tendencia alcista, claro, con sus picos hacia abajo, si dejamos de invertir, no vamos a aprovechar esas oportunidades. Segundo punto. Hacer una pausa en las aportaciones a otros productos. Bonos gubernamentales, opciones financieras, fondos de inversión. No nos debemos de enfocar solamente a acciones ni a ETFs. Debemos de aportar, pasar dinero, invertir, en otros productos financieros. ¿Que son a más largo plazo y menor riesgo? Sí, como bonos de inversión, como bonos gubernamentales y como fondos de inversión. Sí, es a más largo plazo y menor riesgo. Pero, pues entonces es momento de invertir en otros productos cuando el mercado está bajo, porque ahí no le impacta. Al contrario, esos suben cuando el mercado está bajo. Y, por otro lado, también recuerden que no nos interesa tanto si el mercado está alcista o bajista con opciones financieras. En las opciones podemos comprar puts y ahí ganamos cuando el mercado está hacia abajo. ¿Vale? No importando que nuestras acciones vayan bajistas, porque sabemos que se van a recuperar en algún punto. Tercer punto y último,
intentar medir el tiempo del mercado. Es decir, pensar en qué momento vamos a comprar a un mínimo, porque nunca vamos a saber cuál es el mínimo. Lo ideal es promediar en esos mínimos. ¿Vale? Que ya se fue más abajo todavía, bueno, pues compro más. Todavía se fue más abajo, Alfredo, compra más. Solo cuiden, chicos, cuiden el análisis fundamental, porque si el análisis fundamental me pone rojos en un trimestre de una empresa, en Disney, por ejemplo, y luego me da rojos el siguiente trimestre, en todos sus aspectos, en todos sus valores, y me da rojos al siguiente trimestre. Bueno, recuerden, si durante 4 trimestres consecutivos una acción, una empresa me está arrojando números rojos en su estado de resultados y en su balanza general, entonces esa empresa va en picada y ahí sí será momento de vender, pero solo durante 4 trimestres consecutivos, todo un año. Si durante 4 trimestres consecutivos nada más unos dio rojos los números y otros no, bueno, solamente está pasando por un mal momento la empresa, pero no va a ser para siempre, será momento de comprar. Entonces, cuidemos ese análisis fundamental, que no se va a ir rojo todo el tiempo, 4 trimestres consecutivos, porque entonces la empresa va en picada y entonces sí perderemos con esa acción. Y será momento de vender con 4 trimestres consecutivos. Muy bien. Pues esto es básicamente lo que no debemos de hacer, chicos, cuando el mercado se pone rojo. No, lo que menos debemos hacer es espantarnos. Al contrario, es momento de invertir. ¿Sale? Pero pues yo con esto concluiría. Obviamente pediría por favor sus dudas, preguntas. Si alguien tiene algún comentario, adelante por favor. ¿No? ¿Nadie? ¿Para todos bien claro? Sí, yo, adelante. Buenos días. ¿Me Buenos escuchas? Días. Sí, sí. ¿Me escuchas? Sí. Sí, adelante. Gracias. Mucho gusto estas ideas porque innegablemente cuando cae la bolsa se siente uno nerviosismo, siente uno que el dinero que ha ganado uno y que ha decidido invertir para obtener realmente una ganancia, dices, Dios mío, ¿qué pasa con esta bolsa? ¿Qué me está haciendo? En tu explicación, certeza de que solo es momentáneo. Perdón, se está alterando un poco el audio, como que vibra el micro. Sí. Ahí ya se escucha mejor. Sí, ya se escucha mejor. Sí. Decía, me da mucha sorpresa de lo que nos acabas de decir, porque innegablemente cuando cae la bolsa, uno se asusta y dice, Dios mío, mi dinero, ¿qué le pasa? Así es. Pero no, ahora reitero con lo que tú me dices, que solo es momentáneo y hay que continuar con la disciplina. Entonces te agradezco mucho las ideas, te agradezco mucho estos consejos y los voy a seguir aplicando para con mucha confianza continuar con la disciplina invirtiendo. Así es. Muy bien. Gracias. Muy bien, Mario. Sí, no, pues esa es la idea. La idea, muchas gracias por la participación. Esa es la idea, que ustedes consideren que estamos en un mercado que no todo el tiempo va lineal alcista. Es decir, ni siquiera, y tampoco por otro lado va lineal bajista. Es decir, hay ciclos de mercado. Y por lo tanto, pues si el mercado está compuesto por empresas, las empresas tienen sus ciclos. Obviamente también tiene que ver la coyuntura de un país. Por ejemplo, tiene que ver si está bien el PIB, si está bien la inflación, si está bien el desempleo, si están bien los aspectos macroeconómicos. Obviamente impactan a las empresas esos aspectos. Hay que cuidarlos también, hay que cuidar esos aspectos, revisarlos. Ya sabemos también hacer análisis fundamental a través del curso que tomamos con servidor. Ya sabemos hacer análisis fundamental de países. Cuidar esos aspectos también es importante, ¿vale? Pero como bien dice Mario, pues la idea es precisamente quitarse esos temores, esos miedos. Más bien hacer análisis y saber cuando realmente una empresa va en picada, salirse de ella. Si Disney, por ejemplo, el siguiente trimestre vuelve a reportar en rojos, se va a ir para abajo. Entonces hay que cuidar que no se vaya totalmente hacia abajo y que no continúe esa bajada, ¿sale? Que no continúe ese ámbito rojo en una sola acción, porque sería raro que el mercado vaya alcista, el SPY, bueno, el Standard & Poor's, y de pronto Disney seguirá hacia abajo y todas las tecnológicas hacia arriba. Entonces ahí sí pasa algo mal con la empresa. Pero si es una coyuntura nada más que Disney va hacia abajo, pero también las tecnológicas están yendo hacia abajo y el Standard & Poor's está yendo bajista, bueno, pues ya, entonces no tenemos
preocupación en Disney. Entonces hay que cuidar esos aspectos también, aspectos macroeconómicos. Muchas gracias, Mario. Jorge, muchas gracias por tus palabras. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario, chicos? ¿No? ¿Alguien que quiera comentar? Recuerden que esta plática era básicamente, la quiero dar y quiero seguir dando otras para que ustedes puedan ingresar. Yo les agradezco el tiempo del día de hoy, para que ustedes puedan ingresar a ver, a revisar qué es lo que pasa con algunos temas que son actuales, que están en la actualidad. El mercado ahorita en mayo está cayendo. También cayó un poco en el mes de marzo. ¿Vale? En abril se subió, subió el mercado, pero ahorita está cayendo. Bueno, entonces, ¿qué hacer cuando cae el mercado? ¿Preocuparnos? ¿Dejar de invertir? Bueno, creo que esta es una guía que ustedes pueden llevar a cabo. Y bueno, pues espero que les haya servido, que les haya gustado. Fue muy rápida la plática. Este tipo de pláticas que voy a dar los días sábados por la mañana van a ser muy rápidas, ¿sabe? Muy breves, muy rápidas. La idea es que ustedes empiecen a analizar todo lo que se les comenta en el día sábado. Y por ahí el próximo sábado ya les haré llegar por el grupo de Facebook. El próximo sábado voy a dar una plática relativa a acciones como GameStop, como AMC. Acciones que de pronto estaban muertas y de pronto se dispararon. ¿Qué pasa con esas acciones? ¿Por qué se dispararon? ¿Cómo aprovechar ese disparo de esas acciones? ¿Sabe? Por ahí lo vamos a comentar el próximo sábado. Y bueno, pues yo realmente les agradezco el tiempo de ahorita. Yo sé que todos tenemos cosas que hacer. Les agradezco mucho a todos los que se conectaron el día de hoy. Por ahí a Mario, Anel, Laura, Jorge, José, Ana Lidia, Steffi, Ari y Juanpi. Me da mucho gusto, de verdad, otra vez verlos. Bueno, algunos no los vi porque tienen apagadas sus máquinas, sus cámaras, pero vamos, me refiero a estarlos saludando. Me da mucho gusto. Yo espero que me acompañen el siguiente sábado. Va a ser un tema muy importante, muy bonito. Cómo aprovechar esas acciones como GameStop. Vayan echándoles un vistazo qué pasó con GameStop, qué ha sido lo reciente, y ya lo platicaremos. Tiene que ver con el grupo de Reddit, el grupo social, la red social de Reddit, qué es lo que pasó ahí, ¿sale? Entonces lo platicaremos el próximo sábado. Por lo pronto, adelante, José, por favor. Mira, desde que acaba el curso ahí, que fue en marzo, un poquito antes que empezamos a comprar acciones, el mercado pues ha estado rebotando, diciéndolo de una manera, ¿no? Entonces, sé que no es una situación normal, pero ¿qué pasa cuando está como estos meses, digamos, desde marzo, febrero, marzo hacia la fecha, que sube, baja? O sea, ahí los puntos de entrada son muy complicados de saber, de entenderlos o de saber cuándo es el momento. Entonces, obviamente, pues estamos en pandemia, saliendo de pandemia, no sabes si salimos, si entramos. Entonces, yo creo que es por eso tanto rebote. O sea, ¿qué estrategia tú recomiendas? Yo sé que seguir comprando, pero es que es muy complicado tener una lógica o analizar algo porque realmente pues, estamos de arriba abajo. No sé tú qué percepción tengas de este momento, de estos meses. Ok, José, sí, definitivamente, como bien comentas, estamos en plena salida de pandemia, o como bien dices, a lo mejor se están entrando en otra, ¿no? Y ya no sabemos si estamos dentro, saliendo o empezando. Y por lo mismo, pues sí es complicado saber cuál es el punto bajo y saber de ahí cuándo va a empezar hacia arriba a dispararse. Como bien comentas, también es complicado, pues no tenemos dinero ilimitado. Es decir, no todo el tiempo podemos estar invirtiendo, compra y compra. También eso es lógico. Aquí la estrategia mejor funcionaría sabiendo cómo estamos invirtiendo. Es decir, en qué acciones o índices o productos financieros estamos invirtiendo a corto plazo, en cuáles a mediano plazo y en cuáles a largo plazo. Entonces, mi recomendación, por ejemplo, para ti en específico es, si estás invirtiendo en acciones como Disney, la estás invirtiendo a largo plazo, esto no te debe de preocupar lo de ahorita. Es decir, al contrario, podría ser un buen momento de compra, porque es a largo plazo. Pero si fueran a corto plazo, por ejemplo, tus acciones, si me estoy refiriendo por corto plazo, unos meses, máximo un año, entonces sería preocupante la caída ahorita de estas acciones del mercado. Lo ideal es, por ejemplo, bueno, más bien, lo que tenemos que hacer es pensar que el mercado no se va a recuperar pronto y que podría seguir cayendo. Entonces, si estamos a corto plazo en acciones
o inclusive a mediano plazo unos cuantos años, por ejemplo, 1 año, 2, 3 años, no hasta 5, pero unos 2, 3 años, entonces lo ideal sería manejar pues ventas, ¿sale? O no comprar más, ¿sale? Mantener sin comprar más o vender, inclusive. Pero no vender todo, vender una parte, ¿sale? Vender un cierto porcentaje de las acciones que tengas. Si tienes 2, vender una. Si tienes 5, vender la mitad o un poquito menos, quizá. ¿Por qué? Porque definitivamente el mercado puede seguir cayendo, ¿sale? Sin embargo, estamos viéndolo a corto plazo y a corto plazo puede seguir cayendo. Pero a largo plazo no nos debería de preocupar. Los que invertimos en acciones, si tú tienes Disney, pues, José, a largo plazo más de 5 años, no te preocupes, ¿sale? No deberían de preocuparnos. Ok, gracias. Oye, y en esta parte de diversificar el portafolio Sí. con todos los esquemas que nos manejaste en el curso, Sí. obviamente nunca metiste el tema de las criptomonedas porque es ya otro tema, pero Avanzado, sí. se pudiera hacer una pequeña porcentaje y diversificarlo ahí. Sí, definitivamente. Sí. De hecho, lo recomiendo. O sea, recomiendo invertir criptomonedas, Forex y CFDs, inclusive una parte, ¿sale? Estas inversiones, por ejemplo, en criptomonedas, ahorita que están de moda, no tienen análisis fundamental. Ojo, comentario, ¿eh? Ni CFDs, ni criptomonedas, ni Forex tienen análisis fundamental. No existe. Pero sí existe análisis técnico, 100%. Entonces, por ejemplo, si tú estás interesado, José, ya tenemos una platiquita también de criptomonedas, ya veremos algo de ello, pero ya si estás más interesado, enfocado en criptomonedas, con mucho gusto lo podemos comentar, ya, si quieres un día nos conectamos vía Zoom o cualquiera de ustedes y podríamos comentarlo en forma particular. ¿Vale? Perfecto. Gracias, Alfredo. No, de qué, José, me dio gusto saludarte. Y bueno, pues chicos, si hay algún otro comentario, duda, ¿no? Nada más. Muy bien, yo espero que les haya servido a todos la plática de hoy. Jorge, me dio gusto verte. Igualmente, Alfredo, muchas gracias. Ahí estaremos en contacto todos, Ana Lidia. Seguro, claro que sí, muchas gracias. Claro que sí. Ya vi que estás, Ana, como que en la calle, entonces me da gusto saludarte. Qué bueno que te conectaste, me da mucho gusto. Gracias, igual. Gracias. Víctor, Bye. también por ahí que te conectaste. Muchas gracias, Víctor. Salúdame, por favor, a tu mamá, a Leticia. No sé si esté ahí contigo, Víctor, pero bueno, saludos a los dos. Juanpi, también me da gusto saludarte. Juanpi es de los chicos de las clases, él tiene corta edad, entonces, bueno, pues qué bueno, Juanpi, aprovecha todo esto, por favor. Gracias, Alfredo. Gracias, Juanpi. Un abrazo. Igualmente, Mario y Anel, obviamente, pues un abrazote a ustedes dos. Y Steffi, ya nos veremos en la semana ahí en el curso avanzado, Steffi. ¿Sale? Sí, gracias. Buen fin de semana a todos. Igualmente. Un abrazo a todos, por favor. Muchas gracias por estar con su servidor. ¿Vale? Muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias. Hasta pronto. Bye.